alias Juan Pistolas, es un presunto sicario vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y del mundo. Bueno, a Juan Pistolas se le ha identificado como parte de un grupo de sicarios encargados de llevar a cabo actividades como cegarles la vida a muchas personas. Nuestra periodista Valentina Estupiñán tiene la historia. En las tierras del occidente mexicano, donde las sombras del crimen organizado se extienden como una red invisible, surgió un nombre que rápidamente se convirtió en sinónimo de miedo, respeto y violencia. Juan, un hombre que no necesitaba apellidos, se ganó la vida a fuerza de plomo y violencia. En las calles lo conocían como Juan Pistolas. Juan Francisco Aguilar Santana fue un criminal miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización criminal fundada por Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Atentamente, su amigo el señor Mencho. Que tiene una muy fuerte presencia, sobre todo en el occidente de México, pero que se ha documentado un control de aproximadamente 14 estados y la influencia sobre otros 10, es decir, 24 de las 32 entidades federativas que conforman a México, pues tienen presencia de este grupo del crimen organizado, que pues entre otras cosas se ha dedicado no nada más a la producción y tráfico de drogas, sino que ha diversificado justo sus actividades criminales hacia otros modus operandi, como son propiamente la extorsión y algunas otras modalidades del crimen. Juan Pistolas, un alias que más que una simple denominación, era su carta de presentación. Era un hombre que tenía amor hacia las armas, pero también su conexión con uno de los grupos criminales más temidos de México. ¡Pura gente del señor Mencho! El cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Fue acusado por delincuencia organizada, por portación, fabricación y acopio de armas y también por portación y comercialización de narcóticos. Estas son sus acusaciones. Sale libre en diciembre de 2017. Uno se preguntaría qué tipo de sentencia recibió. Sabemos pues el mucho dinero que invierten los grupos criminales para tratar de evitar que sus jefes duren mucho tiempo en la cárcel. Seguramente desvirtuaron buena parte de estos delitos, que son delitos serios. Amigo, el señor de los gallos o el señor Mencho, para darles tranquilidad y esperanza de un futuro mejor. El cártel Jalisco Nueva Generación, un monstruo de múltiples cabezas y tentáculos que se extienden más allá de las fronteras, se había convertido en una de las organizaciones más poderosas de la región, y entre sus filas surgió una figura clave, un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su lugar en esa peligrosa jerarquía. ¡Arriba, señor Mencho! En estos espacios no solo se les enseñaba el manejo de armas de fuego, defensa personal, sino también tácticas de tortura e incluso para templar su carácter y para inducirlos a cometer atrocidades, se les solicitaba también la ingesta de carne humana. Entonces lo que tenemos aquí es quizá uno de los eslabones, una de las personas que más sabía acerca de la operación de estos centros de reclutamiento y exterminio del cártel Jalisco, pero todos sus secretos se los llevó a la tumba. De hecho, es un poco difícil de aceptar la explicación oficial en el sentido de que murió por un choque hipoglucémico. La historia de Juan Pistolas comienza en Guadalajara, Jalisco. Desde joven se vio envuelto en el mundo de las armas, las drogas y el contrabando. Yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear mi gente. La violencia era su habilidad para hacer que las cosas sucedieran, sin importar el costo. De a uno, métase uno a tirar, nomás uno a tirar. Con su destreza en los combates callejeros, Juan pasó de ser un simple soldado a convertirse en uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder absoluto del cártel. Él fue uno de los administradores de lo que se denomina lamentablemente escuelas de terror. Insisto, se presume que empieza siendo un sicario y en su, valga el sentido estricto de la palabra, en el éxito que tuvo en esta ascendencia, pues que reclutó a más de 500 hombres para este cártel. Seguramente debido a su relación cercana con Nemesio Oseguera,
pues es que también se da este ascenso en la organización criminal. Hasta donde se sabe, el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con dos modalidades de reclusión divididas justamente por sexo. Con el tiempo, las operaciones de Juan Pistolas fueron de mayor calibre. No solo se encargaba de las actividades en el corazón de Jalisco, sino que también extendió su dominio a otras partes del país. El Mencho, consciente de la lealtad y eficacia de Juan, le encomendó tareas aún más arriesgadas. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Esto nos lleva al corazón del gran debate y del escándalo que está viviendo en estos momentos México por el descubrimiento de un campamento que para muchos era de exterminio. Lo más probable es que fuera multiusos, donde se matara gente, pero también se entrenaba gente y se hacía acopios para el manejo territorial del Cártel Jalisco en la zona de Teuchitlán, que se encuentra pues a poquito más de 50 kilómetros hacia el oeste de Guadalajara, del área metropolitana de Guadalajara, que es la ciudad fuerte de operaciones de este cártel en el occidente de México. Y bueno, pues justamente las cosas a las que se dedicaba este individuo tienen que ver con el tema que se está discutiendo a nivel nacional e incluso internacional, cómo obligaban a jóvenes, los engañaban o los obligaban, hacían levas forzadas para integrarlos a sus ejércitos privados, porque la modalidad del narcotráfico, sobre todo a partir del año 2005 en adelante y de forma muy acusada en los últimos 10 años, ha sido tener grandes ejércitos, voluntarios o no, para ejercer el control de los territorios. Puro CJNG. Nosotros somos gente con la gente. Las autoridades sabían que Juan Pistolas era uno de los hombres más peligrosos. Sin embargo, lo que le daba poder no era solo su habilidad para matar, era su capacidad para pasar desapercibido, para moverse entre las sombras sin que nadie lo pudiera detectar. Yo creo que sin ser de su círculo familiar, Juan Pistolas sí llegó a ser una persona muy cercana y de todas las confianzas del Mencho. Tal y como ocurre con frecuencia en las cárteles mexicanas, es posible que aún en prisión él haya seguido teniendo un papel preponderante en la conducción de operaciones importantes del Cártel Jalisco. ¿Podemos decir que Juan Pistolas fue uno de los líderes más importantes en el sindicato? Yo creo que él destacaba por su capacidad administrativa. Ocupó varias posiciones como jefe de servicios, como productor de droga, en la cadena de suministros de insumos para la droga, en la importación de armas para el Cártel Jalisco. Es un personaje que destacó por su capacidad organizativa. El territorio controlado por el CJNG creció en proporciones desmesuradas, las drogas fluían como ríos desbordados y la violencia alcanzaba niveles inhumanos, pero al mismo tiempo la guerra por el control del mercado y el dominio territorial no cesa. En esta segunda detención, pues bueno, él es acusado de coordinar la distribución de drogas, armamento, así como incluso reclutar y entrenar sicarios para este cártel. Estaba recluido en el penal de Puente Grande, desde su aprehensión en 2018 y hasta su muerte el mes pasado de febrero de este año 2025. Sin embargo, pues bueno, como toda estructura de corte empresarial o de tratamiento empresarial, como lo es el comportamiento mismo de los grupos del crimen organizado, pues puede ser reemplazado en una reestructuración propia de la corporación criminal. Atentamente, La leyenda de Juan Pistolas sigue y seguirá viva. Hace tan solo pocos meses, Juan Pistolas fue encontrado muerto en su celda, en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande. El mundo del narcotráfico, como en la guerra, los hombres como él son prescindibles y cuando caen, lo hacen con la misma violencia con la que llegaron. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.